Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a su programa favorito de México, México al Descubierto. Como siempre, un servidor, Samuel Alejandro, y a mi derecha, el crack, el máquina, el experto en México y el mundo, André Nayev. Sí, aquí estoy presente como siempre todos los viernes. Sí, los viernes, sí. A las, Sí, a las 9 de la noche. efectivamente. Y hoy tenemos un tema bastante importante para nuestro país. Un tema de actualidad. Sí, de siempre, porque siempre ha sido un tema importante. Vamos a hablar sobre la globalización en nuestro país. Aquí en este programa nos gusta estar a la vanguardia de los temas en historia, política, sociología, diferentes ámbitos, pero todos mexicanos, 100% mexicanos, hecho en México. Siempre teniendo la mejor información para que estén siempre al tanto de lo que sucede en nuestro país y de lo que sucedió aquí mismo. Vamos a empezar tantito hablando sobre la globalización en México. Fue un fenómeno que aperturó la economía, la política y la sociedad al exterior, que fue alrededor de la década de los 90. Fue un fenómeno que empezó a desarrollarse en el 85 más o menos, con la apertura comercial, la supresión unilateral de los aranceles y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir, André? Esto quiere decir que durante esa etapa la globalización contribuyó al crecimiento económico del país, favoreciendo así el desarrollo de industrias como la manufacturera, la automotriz y la electrónica. O sea, fue cuando empezaron a llegar aquí Ford, General Motors, todas esas empresas grandes estadounidenses empezaron a llegar a nuestro país para empezar a producir trabajos en la industria. Efectivamente, de empresas grandes, empresas que tenían un gran impacto en países como Estados Unidos, que empezaron a llegar aquí, y mucho de lo que se llevó el comercio por lo de los aranceles, que se empezaron a hacer más abiertos a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, este fue un periodo en nuestra historia intenso en cuanto al avance tecnológico. Efectivamente, fueron tiempos bastante importantes para México porque se empezó a revolucionar todo, empezamos a avanzar en todos los sentidos, ¿no? Gracias a esto México ganó presencia en los mercados financieros internacionales, como los del norte, el centro-oeste, el norte y el centro-oeste de nuestro país, pues experimentaron el fenómeno de la globalización con muchísima más intensidad, porque pues por ahí se daba mayor comercio. Sí, como eran territorios más allegados a Estados Unidos, pues era más fácil que comerciaran a lugares más cerca que pues acá al sur. Por ejemplo, aquí en nuestro estado de Tabasco o en estados de la península y más para acá, para el sur, podemos notar que el desarrollo de esos estados a comparación de los del norte, que ya son estados metropolitanos de ese estilo, ya con mucha gente, Casi primer mundo. sí, se nota mucho la diferencia de un estado a otro. Y todo esto se llevó a cabo gracias a los tratados de libre comercio, como el NAFTA y el TLQM, que le permitió a México pues aumentar todas las exportaciones, ¿no? Ahorita sí vamos a hablar un poquito más específicamente cómo afectó en diferentes ámbitos, como en la política, la sociedad, la economía, etc. Pues comencemos, ¿no? Por el chanchullo, por lo que nos interesa, la política. Vamos a hablar un poco de política. ¿Cómo afectó la globalización en la política de México? Ahí alrededor del 85, 90, que fue cuando empezó este fenómeno de la revolución de la globalización en nuestro país. A partir de 1985, el gobierno adoptó medidas como la supresión unilateral de aranceles y la eliminación de restricciones a la inversión extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no había restricción alguna con que otros países invirtieran su dinero en proyectos, empresas en nuestro país, o que exportaran sus empresas, más bien que las importaran a nuestro país, que las trajeran para acá. Como mencionamos hace un momento, Ford, General Motors, todas esas empresas grandes estadounidenses empezaron a venirse para acá porque pues tenemos petróleo y cosas minerales que eran interesantes para su industria. Y todo esto le convenía al gobierno, evidentemente, porque pues fueron ahí tratados que se hicieron con otros países, con otros gobiernos de ese tiempo, que pues le beneficiaron a México y a demás países. Sí, y gracias al apoyo político
Este proceso de globalización en nuestro país fue especialmente rápido a comparación de muchos otros países. El principal motor de cambio fue la progresiva eliminación de las barreras al comercio y las inversiones, además de la modernización tecnológica. O sea, el gobierno estaba impulsando totalmente este fenómeno porque vio una gran oportunidad de sacar provecho, tal vez no a corto plazo, pero sí a largo plazo. La globalización ha supuesto el aumento de la participación de México en las relaciones internacionales y en la política internacional. Es decir, este fenómeno le abrió puertas a los políticos de relacionarse con políticos de otros países y así crear congresos, uniones para apoyarse mutuamente, como puede ser el Tratado de Libre Comercio que permitió la unión de Estados Unidos, Canadá y México. Efectivamente, igual tuvimos cambios bastante importantes en la sociedad porque, como bien hablamos, fue que México se abrió al mundo entero. Entonces, por lo tanto, se consiguió una apertura cultural de nuestro país al exterior con los demás países, lo que permitió mejorar las condiciones de trabajo, reducir el desempleo, específicamente en las zonas más expuestas de la globalización, como decíamos, los estados más hacia acá, más al sur, también se consiguieron importantes avances en materia de derechos laborales. Los trabajadores tenían muchísimas más oportunidades de trabajo por lo mismo de que se trajo más industrias importantes a nuestro país. Durante este periodo se produjo un aumento significativo de los salarios. La gente ganaba muchísimo más. Sin embargo, solo algunas regiones del país experimentaron los beneficios que trajo consigo todo esto. En las áreas rurales y poco industrializadas de la globalización provocó la desaparición de ciertas industrias, como el maíz. Y pues en las áreas rurales, a partir de esto se cayó los precios y los salarios de estas personas. Esta etapa de nuestro país, si bien fue importante para las zonas más importantes de aquí, no fue tan importante para las industrias como la de la agricultura, porque todo esto trajo el desempleo. Y pues aparte, en estas regiones esta etapa llevó aparejados el aumento de la desigualdad y de la pobreza. Como consecuencia de todo esto se originó un flujo de inmigración de la fuerza laboral hacia las actividades de exportación. También aumentó considerablemente el volumen de traslados al extranjero, porque todo esto de que la gente quería mejores condiciones de vida y seguir lo que viene siendo el sueño americano, ¿no? Vamos a continuar con los efectos que tuvo este fenómeno en la economía de nuestro país. La globalización y la libertad de comercio resultaron ser importantes estímulos para el crecimiento de la economía mexicana. Entre 1990 y 2000, el Producto Interno Bruto del país pasó de 280,000 millones de dólares a 680,000 millones de dólares. Es decir, casi 3 veces lo que era en un principio. En solamente 10 años, imagínate, 10 años. Un periodo muy corto. Bastante rápido. Bastante rápido. El desarrollo económico también se ha visto beneficiado por el aumento de la inversión extranjera entre 1994 y 2005. México recibió 170,700 millones de dólares en inversión extranjera. Entre 1980 y 2002, el peso del comercio internacional en el Producto Interno Bruto de México pasó del 11% al 32%. El aumento de la importación de bienes y tecnología también contribuyó positivamente a la economía. Además, la globalización favoreció el desarrollo de las industrias y empresas mexicanas. La apertura comercial al exterior permitió potenciar algunas de las principales industrias del país, como la manufacturera, la automotriz y la electrónica. La globalización tuvo bastantes ventajas aquí en nuestro país. Por ejemplo, hablando un poco más en general, para ir acabando sobre nuestra información, pues hubo un crecimiento económico bastante importante. Se desarrollaron las industrias que representan una ventaja comparativa para el Estado. Hubo un aumento de la seguridad jurídica y mejoró el clima para hacer negocios, todo estuvo más claro. Hubo menor dependencia de la economía interna y aumento de la integración en los mercados internacionales. Y hubo un aumento de los salarios
y una disminución del desempleo, y mejoró muchísimo el nivel de vida, especialmente en el norte y el centro oeste del país. Con esto concluimos toda la información que tenemos que darles acerca de la globalización aquí en nuestro país. Y ahora pasamos un poco a algo más personal. Vamos a hablar un poquito de las desventajas que tuvo realmente la globalización, sí, y hablar un poco más sobre nuestra opinión. Sí, queríamos dar nuestra crítica sobre este fenómeno, porque consideramos que es importante también de que ustedes obtengan toda la información y aparte un punto de vista pues de personas que no vamos a decir es que son estudiadas en eso, porque no estudiamos una licenciatura para ser historiadores o algo por el estilo, pero pues como saben todas las semanas investigamos a fondo temas importantes en nuestra historia o eventos de actualidad o eventos que están pasando ahora mismo en nuestro país, y pues conocemos bastante sobre el tema y estamos bastante empapados sobre la información. Así que también queremos brindarles nuestra crítica, nuestro punto de vista sobre este fenómeno, para que si no les quedó muy clara la información que les dimos, pues con nuestra crítica a lo mejor puedan formar su propio pensamiento, ¿no? Efectivamente, si bien la globalización en nuestro país tuvo un alcance impresionante y hubo muchísimas ventajas y hubo muchísimo avance, pues sí, también hubo desventajas, tenemos que decirlo. La globalización también ocasionó una serie de inconvenientes para el país, entre los cuales pues se destaca el deterioro de las industrias en las que el país no disponía de una ventaja comparativa. Sí, porque si se dan cuenta, ¿cuántas empresas automotrices de electricidad de ese estilo existen aquí en México? Muy pocas, solamente la CFE, hay, instituciones gubernamentales que existen que se encargan de eso, pero exteriores así, privadas, ninguna. Aquí, pues, ¿qué coches compramos, no? Alemanes, estadounidenses, japoneses, de otros países, chinos, exactamente. Tenemos que traer esos vehículos de otro país, de otro continente al nuestro. ¿Por qué? Porque en su momento la globalización no permitió que los emprendedores mexicanos alcanzaran el mismo nivel que los estadounidenses, porque obviamente, y de demás países, porque ellos están en un punto socioeconómico muchísimo más avanzado que el nuestro, y su tecnología era bestial a comparación de la nuestra, y pues se vio rezagado nuestros emprendedores mexicanos en ese momento. Efectivamente, y mucha gente que trabajaba aquí en el país, que realmente se dedicaba, eran de regiones rurales y pues que realmente eran poco industrializadas. Entonces todo esto hizo que se estancaran económicamente todas estas personas y que hubiera un empeoramiento de las condiciones laborales, lo que significó un aumento de la pobreza en nuestro país y pues fenómenos de migración obligada. Lo que quiere decir es que mucha gente, al ver que realmente ya no estaban ganando dinero, que no tenían oportunidades de trabajo, tenían que emigrar a Estados Unidos, por ejemplo, o a... Sí, el mentado sueño estadounidense, ¿no? El sueño americano, efectivamente. Mucha gente, al ver que en Estados Unidos pues sí había esas condiciones buenas de trabajo, pues tuvo que emigrar y eso, ¿no? Para conseguir una vida mejor. Al igual, aumentó la desigualdad social, socioeconómica. Obviamente, pues habían las personas que vivían en los estados más para el norte, tenían más dinero, tenían más inversión de otros países, y pues por obvias razones los trabajos que ellos tenían pues eran con mejores sueldos que los que había en la parte sur del país. Puede ser un ejemplo de desigualdad. Y el reparto equitativo de la riqueza. Se notaba mucho la separación de personas que trabajaban en sectores industrializados y los que trabajaban en sectores rurales, porque eran personas que trabajaban con burros, cosechando maíz, cosas por el estilo, a comparación de una mega industria automotriz, a una mega industria eléctrica, pues no tenían cómo defenderse. Les pasaron encima y arrollaron toda su economía. Al igual, con todas esas industrias, con todo este avance tecnológico, también viene un factor muy importante y que lo estamos viviendo hoy en día nosotros, las personas jóvenes, ¿no? El deterioro medioambiental. Porque en su momento pues estaban procesos químicos muy, ¿cómo decirlo?, dañinos para nuestro ambiente. Ya con el paso del tiempo pues, se fueron adaptando, optimizando para que no dañaran tanto nuestro ecosistema. Pero esto causó una degradación medioambiental
especialmente en el norte del estado, por el aumento en el consumo de combustibles fósiles y en la emisión de gases de efecto invernadero. Si te das cuenta, en la Ciudad de México, como es un valle, es una zona cubierta por montañas, la contaminación es extremadamente inhumana, se puede decir, ya que al no haber corriente de aire, esos gases de efecto invernadero, todo ese CO2 se acumulan en esas partes, y es lo que se le denomina smog, y se tienen que hacer, ¿cómo se llaman? Cuarentenas, ¿no? Alertas para la población para que tengan cuidado y procuren no estar mucho tiempo fuera de sus casas. Así es, igual siento yo que como fue tan de golpe todo este cambio que hubo en el país, pues evidentemente nuestro ecosistema pues como que se desbalanceó tantito con el hecho de que se pusieran a cada ratito industrias tras industria. Claro que eso, quieras o no, pues tuvo que desbalancear un poco nuestro medio ambiente, ¿no? Así es. Y como conclusión, vamos a ya ir terminando nuestro programa. Podemos concluir que tanto nuestro país avanzó bastante en las zonas como en el norte, en el centro de nuestro país. Igual hubo momentos que no fueron tan bonitos, ¿no? Pues hubo gente que la pasó mal en esos tiempos y sigue siendo ahorita. La industria de la agricultura, esa gente que era del campo, zonas rurales, que pues se la vivían tantito vendiendo sus productos con todo este cambio que hubo con los comercios, pues se vieron bastante afectados por estas cosas, ¿no? Sí, pues en conclusión es eso, nuestra crítica, ¿no? Ver lo bueno y lo malo de este evento, porque claro, nos llevó a donde estamos ahora mismo, ¿no? Tenemos empresas de otros países, tenemos inversión extranjera, tenemos tratados de libre comercio con otros países, o sea, nos trajo varias cosas buenas, pero al igual afectó mucho a la población rural de nuestro país, ¿no? Porque también es ver eso, no tanto ver que si nos ayudó o no, sino ver también cómo podemos haberlo mejorado, ¿no? Porque puede que en algún punto de nuestra tierra se vuelva a repetir eso, ¿no? Alguna revolución industrial así de grande que nos permita cambiar por completo, tratar de no descuidar a esa gente, porque con esa gente es la gente que nos mantiene, ¿no? Si ellos nos cosecharan maíz, nos cosecharan verduras, frutas, ¿qué comeríamos? ¿Me entiendes? Así es. Como ustedes ya saben, siempre tenemos, si quieren leer más sobre estos temas, si quieren informarse más sobre estos temas, claro que sí, tenemos nuestras fuentes de información. Por ejemplo, tenemos un archivo de 1994 de México y la globalización, creado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Igual tenemos archivos de otros países para que tuviéramos un contraste, ¿no? De la visión que tenía México y la visión que tenían otros países sobre este efecto de globalización en nuestro país. Un archivo de Center of International Private Enterprise de 2000 que se titulaba Globalization and the Opening of Mexico. Este artículo, pues, en breve resumen, ¿no? Trataba sobre cómo México empezó a abrir sus puertas para el comercio y cómo México era un punto clave para invertir, ¿no? Porque tenemos petróleo, minerales, agricultura, tenemos muchos factores que a las empresas extranjeras les interesaban. Efectivamente, igual como decías, tenemos archivos de otros países, por ejemplo, uno de Davis M., titulado Globalization and Poverty in Mexico, que trata más básicamente de cómo esto afectó a México en tanto a pobreza, en tanto a desigualdad, en tanto a todos esos temas. Y pues tenemos a García Fuentes con la revista de Comercio Exterior, que la pueden encontrar en revistacomercioexterior.com. Y así podrán encontrar muchísima información. Si ustedes, con el simple hecho de buscar globalización en México en internet, se van a informar muchísimo, se van a empapar de muchísima información, así como toda la que le brindamos nosotros en estos podcasts. Así que eso es todo por nuestra parte. Nos vemos el siguiente viernes a las 9 de la noche. Ya sabe, siempre preparados, informados para darle a usted, nuestro radio escucha, la mejor información, ¿no? Ya filtrada, información bien confiable. Seleccionada. Exactamente. Esto fue todo por hoy. Esto fue México al Descubierto. Muchas gracias. Bye.